Bueno, entonces, hoy la clase la quería dedicar a la parte de termodinámica, que sería más o menos lo que está en esta sección, ¿verdad? Yo tengo entendido que ustedes han visto o van a ver, no sé si ya vieron, están viendo algunos temas en química. Entonces, nada más quería, digamos, como leer esto para que ustedes me dijeran qué es lo que ya creen haber visto o qué es algo que ustedes definitivamente no saben de qué estoy hablando, o sea, como para hacerme una idea de por dónde van. Entonces, me imagino que muy probablemente ya habrán visto concepto de temperatura y sus escalas más comunes. Eso ya lo vieron, chicos, en química. Sí, profe, ya lo vimos. ¿Ok? ¿Vieron termómetros, dilatación térmica, lineal, superficial y volumétrica? ¿O eso no? Dilatación. Supongo que eso no lo habrán visto porque eso no es como de química, ¿verdad? No lo han visto. No, no lo hemos No. visto. ¿Ok? ¿Vieron esto? Esto es muy importante. ¿Vieron lo de calorimetría, que es capacidad calorífica específica y calor? Sí, eso sí. Eso sí, claro. Eso me imagino que sí, ya lo han visto porque eso es como de química. ¿Han visto transferencia, el equivalente mecánico al calor? Tal vez no, ¿verdad? ¿Vieron la ley del gas ideal? Sí. Ok. ¿Han visto las leyes de la termodinámica? La cero, la primera y la segunda. No, La cero me parece que no, la cero no. pero la demás sí. Ok, las demás tal vez sí las vieron por encima. ¿Y han visto eficiencias de máquinas térmicas y máquinas de Carnot? No, pero eso no. No, profe. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a, vamos a, vamos a seguir. Entonces vamos a empezar con la parte de dilatación térmica. Bien, entonces, estoy poniendo aquí las páginas del Zerway, no del Semansky. Bueno, entonces, la parte de dilatación térmica, me imagino que ustedes habrán escuchado, ¿verdad?, acerca de que los materiales, algunos sólidos y otros líquidos, los materiales tienden a expandirse cuando aumenta la temperatura. Cuando se expanden, ¿verdad? No significa que de repente pesan más o que de repente hay más sustancia, ¿verdad? Sino que significa que los materiales aumentan su volumen, se hacen más grandes, pero no necesariamente más pesados. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en esta imagen, donde aparecen dos baldosas de la cera que se expandieron por el calor, entonces se levantaron, ¿verdad? Y eso suele ser una situación que se vuelve problemática cuando la gente diseña carreteras y edificios, porque el concreto en particular es un material que se suele expandir bastante por el aumento de temperatura durante el día, ¿verdad? Porque la temperatura varía mucho cuando es el momento más frío, que es en la noche, ¿verdad? A cuando es el momento más caluroso, que es, supongamos que durante el mediodía o cuando hace pico de calor. Entonces, a este fenómeno le llamamos la expansión térmica, ¿verdad? Entonces, la expansión térmica es un fenómeno que se debe a muchas cosas, ¿verdad? O sea, para empezar, depende del cambio de temperatura, pero también depende de las propiedades químicas y físicas del material que se expande. Y suele ser muy complicado. Entonces, para poder explicar ese fenómeno de una manera más sencilla, existe una fórmula matemática empírica, ¿verdad? Es una fórmula empírica, es una fórmula que funciona porque se ve que funciona, pero es una fórmula que no hace ninguna referencia a ninguna propiedad fundamental de la materia. Entonces, simplemente vamos a decir lo siguiente. Voy a poner aquí una pizarra. Ya voy.
¿Cómo era para poner la pizarra? Ajá, claro, ya voy. Entonces, si ustedes tienen, digamos, un material sólido, y ese material sólido tiene un largo L, L, ¿verdad? Este material sólido mide L cuando la temperatura es, llamémosla la temperatura T sub cero, ¿verdad? T sub cero suele ser la temperatura de referencia, ¿verdad? O sea, la temperatura según la cual el largo del material suele ser el más pequeño o el largo que tomamos como referencia. Entonces, si un día hace mucho calor, entonces el material se expande y entonces el material ahora va a tener una longitud mayor, ¿verdad? Entonces va a medir L más una diferencia que vamos a llamar entonces la diferencia delta L, ¿verdad? Entonces la longitud ahora es la suma del largo inicial más delta L, que delta L significa entonces el cambio de longitud, o significa la distancia que se estiró, ¿verdad? Y esto ocurre cuando la temperatura es T, donde T asumimos que es mayor que T sub cero, ¿verdad? Porque los materiales suelen crecer cuando aumenta la temperatura, con algunas excepciones muy notables. Hay materiales que se ha observado que más bien se encogen cuando aumenta la temperatura. Eso es lo que ocurre con el hielo, curiosamente. Cuando el agua se congela y se hace sólida, ¿verdad? Se convierte en hielo. El hielo suele ser un material más comprimido que el agua líquida. Entonces, el hielo o el agua es una excepción a esta norma, pero por lo general, la mayoría de los materiales se expanden cuando aumenta la temperatura. Entonces, la fórmula matemática que describe esto es la siguiente. Para poder calcular el aumento del largo del material, decimos que el delta L es igual a L, donde L es el largo inicial, ¿verdad? Multiplicado por una constante que vamos a representar con la letra alfa. Alfa es la misma letra que usábamos a veces para representar un ángulo, ¿verdad? Por la resta de t menos t sub cero. Entonces, lo que dice esta fórmula es que el aumento en la longitud del material depende del largo inicial, depende también del cambio de temperatura o la diferencia en la temperatura y depende de la constante alfa. La constante alfa se llama el coeficiente de expansión térmica. Entonces, el coeficiente de expansión térmica es un número cuyo valor depende del tipo de material. O sea, hay un coeficiente de expansión térmica para el aluminio, uno para el cobre, uno para el hierro, ¿verdad? Habrá uno para el concreto. En general, hay uno para cada material. Bueno, se llama el coeficiente de expansión térmica lineal, perdón. Porque lo que hace es medir qué tanto cambia el largo del material durante un aumento de temperatura, el largo lineal, ¿verdad? No mide, por ejemplo, cuánto aumenta el volumen, que es diferente, o cuánto aumenta el área de la superficie, sino que lo que mide es cuánto aumenta el largo. Entonces, un material para el cual el coeficiente de expansión es grande, es un material que suele expandirse mucho cuando hay un cambio de temperatura. Y en cambio, si el coeficiente de expansión es pequeño, es un material que se expande muy poco, ¿verdad? Cuando hay un cambio de temperatura. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos interesa, si por ejemplo nos interesa diseñar una carretera o nos toca diseñar
un acueducto o un edificio, pues evidentemente lo que nos conviene es que el coeficiente de expansión sea lo más pequeño posible, para que de esa forma el material no crezca demasiado durante un cambio de temperatura. Voy a irme un momento al libro para enseñarles una cosa. Entonces, en el libro aparece aquí, en la página 489 del primer volumen, aparece una lista de cuáles son algunos coeficientes de expansiones lineales. Son los que están en la columna de la izquierda, para algunos materiales. Entonces, está, por ejemplo, el aluminio, el latón, el concreto, el cobre, ¿verdad? En fin, son valores que se miden experimentalmente, o sea, no son cantidades que ustedes puedan, digamos, predecir, sino que se miden a partir de la forma en que crecen los materiales. Entonces, vean que los coeficientes de expansión térmica son todos números bastante pequeños, o sea, son números que si ustedes lo ven, aparece, por ejemplo, que el del aluminio es 24 por 10 a la menos 6. Es un número muy pequeño, ¿verdad? Las unidades de medida de los coeficientes de expansión térmica son grados Celsius a la menos uno, ¿verdad? El coeficiente de expansión térmica no depende de la unidad de distancia que ustedes elijan para medir. No depende si están midiendo en metros o en centímetros o en pies, ¿verdad? Pero sí depende de la unidad de temperatura. Entonces, esta tabla aparece el coeficiente en unidades de grados Celsius a la menos uno. Eso quiere decir que funciona cuando ustedes miden en grados Celsius. No funciona cuando ustedes miden en Kelvin. Perdón, en Fahrenheit. Pero sí funciona cuando miden en Kelvin, porque los grados Kelvin, ¿verdad? Se asemejan a los grados Celsius en el sentido de que una diferencia en grados Celsius es igual a una diferencia en grado Kelvin. Ahora, en la columna de la derecha aparece otro coeficiente diferente llamado el coeficiente de expansión volumétrico promedio y se representa con la letra beta. El coeficiente de expansión volumétrica lo que nos ayuda es a predecir de qué manera va a cambiar no el largo de un material, sino el volumen de un material. El coeficiente de expansión volumétrica es particularmente útil para describir los cambios que experimentan las sustancias líquidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los líquidos, como ustedes saben, no tienen una forma definida, sino que tienen la forma del recipiente que los contiene. Entonces, no tiene mucho sentido pensar en la expansión lineal de un líquido porque la expansión lineal realmente no depende del líquido, sino que depende de cómo se expanda linealmente el recipiente que lo contiene. Pero en cambio, para los líquidos sí tiene sentido preguntarse cuál va a ser la expansión volumétrica, ¿verdad? ¿Cómo va a cambiar el volumen de un líquido cuando se expande? Entonces, en, aquí en el libro, ¿verdad? Aparece la fórmula matemática para calcular la expansión volumétrica. La expansión volumétrica es semejante a la expansión lineal, ¿verdad? Vamos a ponerla en la pizarra para tenerla ahí como una comparación. Entonces, en la pizarra que teníamos, habíamos dicho que la expansión lineal era delta L igual a L por alfa por T menos T sub 0. Entonces, la expansión volumétrica, es decir, la expansión del volumen, lo que dice es que delta V es igual al volumen inicial por el coeficiente beta por t menos t sub 0. Una cosa muy importante es entonces que a beta lo llamamos el coeficiente de expansión volumétrico. El coeficiente de expansión volumétrico no es igual al coeficiente de expansión lineal para un mismo material, son cantidades diferentes. De hecho, curiosamente, se puede demostrar que el coeficiente de expansión volumétrico, beta,
es igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal alfa para un mismo material. Entonces, ustedes conocen el alfa de un material, pueden calcular muy fácilmente el beta simplemente multiplicando alfa por 3. ¿De acuerdo? Ahora, para este tema las fórmulas son muy sencillas, pero tal vez para poder verlo cómo se aplica, sería conveniente que resolvamos algún problema del libro. Así que vamos a irnos al libro y vamos a buscar un ejercicio para resolver. Entonces voy a irme de vuelta para el libro. Aquí, muy bien. Vamos a ver cuál hacemos. Bueno, irme para la parte, para las páginas de abajo. Aquí. Eh, aquí. Este problema está interesante. Vamos a hacer el problema 11. El problema 11 que está en la página 496. Es particularmente importante a la hora de describir cómo se expanden los, las láminas de concreto de una carretera durante un día caluroso. Nos dedicamos a limpiar el rancho porque la otra semana hay... Valentina, pero tiene el micrófono encendido. Ok. Ahora, el problema 11 dice, observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos tramos de concreto del puente de una longitud total L inicial de 250 metros están colocados extremo con extremo, de modo que no se permite espacio para la expansión. O sea, eso es lo que ocurre si usted construye el puente y lo hace, digamos, y lo hace sin ningún espacio para que se expanda. Lo hace muy apretado. Entonces, el problema de hacer eso es que cuando la temperatura crezca, las láminas de concreto se van a expandir, ¿verdad? Y entonces, si no tienen espacio para expandirse, se van a quebrar o se van a levantar como sucede en esta figura, ¿verdad? Entonces dice, en el imagine de apertura de este capítulo hablamos sobre el pandeo de las aceras. Lo mismo ocurrirá con los tramos en el puente si no se tiene en cuenta la expansión. Desea advertir al equipo de construcción sobre esta situación peligrosa, de modo que calcula la altura Y a la que subirán los tramos cuando se pandeen en respuesta a un aumento de temperatura de 20 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces, pandearse significa que el material se expandió por el aumento de temperatura. Entonces, como datos, ¿verdad? A mí me dicen que el largo inicial de todo el puente era de 250 metros. Eso quiere decir que si cada una de las placas de concreto tenía una longitud igual a la mitad del puente, entonces cada placa tenía que medir la mitad de 250, o sea, miden 125 metros. Me dicen también que el puente está hecho de concreto. Ahora, en la pregunta no aparece mencionado cuál es el coeficiente de expansión lineal del concreto, pero nosotros podemos buscarlo en el libro después. Y también me dicen que el puente sufre un aumento de temperatura de 20 grados Celsius, ¿verdad? Para que vean una cosa, no me dicen cuál es la temperatura inicial ni cuál es la final, pero sí me dicen que la diferencia de temperatura fue de 20 grados. O sea, es como digamos que un día la temperatura subió de 0 a 20 grados o subió de 10 grados a 30 grados, ¿verdad? Lo que importa es que hubo una diferencia de 20 grados. Entonces vamos a hacer este problema en la pizarra. Vamos a irnos a la pizarra y vamos a pasar a la siguiente página. Entonces, tenemos, como en un problema de física, tenemos siempre una situación inicial. Entonces, en la situación inicial, nosotros tenemos dos placas de concreto iguales, digamos que son iguales, ¿verdad? Y entre las dos placas suman 250 metros. Entonces,
el largo inicial de cada placa era 125 metros, ¿verdad? 125 metros. Sí, ¿verdad? Ajá, ok. Y me dicen que las placas están hechas de concreto. Entonces, como están hechas de concreto, lo que voy a hacer es que me voy a ir al libro y voy a buscar en la tabla cuál es el coeficiente de expansión lineal del concreto. Vamos a devolvernos a la tablita. Acá. No, mentira. Era acá. Entonces vean que aquí dice que para el concreto el coeficiente de expansión es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces voy a irme de vuelta para la pizarra y lo voy a copiar. El coeficiente de expansión es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Luego, en el caso final, nosotros encontramos que las dos láminas de concreto se expandieron, ¿verdad? Y entonces ahora el puente se ve en dificultades, ¿verdad? Entonces el puente se ve así, así un dibujo muy exagerado. Bueno, tal vez demasiado exagerado. Asumamos que son iguales, ¿verdad? Entonces, el puente se levantó una distancia y, ¿verdad? Ahora, las dos láminas de concreto inicialmente tenían una longitud que vamos a llamar la longitud L inicial. Cuando la temperatura subió 20 grados Celsius, las láminas de concreto ahora tienen una longitud diferente. No sabemos cuánto miden ahora, pero miden algo. Miden una longitud L. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer será calcular cuánto mide la longitud L de las láminas de concreto. Y para hacerlo, vamos a usar la fórmula para la expansión térmica. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el aumento de longitud. El aumento de longitud sería entonces delta L igual al largo inicial de cada una de las placas de concreto por alfa por, hayamos dicho, T menos T sub 0, ¿verdad? Bueno, eso simplemente es el cambio de temperatura. Entonces eso es delta T, ¿verdad? Delta T. Entonces, en la fórmula tiene que ir 125 metros por 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por delta T, que son 20 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, vean un momento el significado de las unidades de esta fórmula. Cuando yo multiplico un número que tiene unidades de grado Celsius a la menos 1 por grado Celsius, se cancelan entre ellas las unidades. Y las únicas unidades de medida que quedan son metros, ¿verdad? Eso quiere decir que el cambio de temperatura se tiene que medir, obviamente, en metros. ¿Ok? Entonces ponemos 125 por 12 por 10 a la menos 6 por 20, ¿verdad? Es igual a 0,03 metros. O sea, 3 centímetros. Cuando ustedes lo ven así,
puede parecer que es muy poca la diferencia, ¿verdad? Eso quiere decir que las láminas de concreto que medían 125 metros de largo, cuando la temperatura creció 20 grados Celsius, las láminas crecieron 3 centímetros, se hicieron 3 centímetros más grandes, pero esos 3 centímetros son importantes, ¿verdad? Entonces, ahora las láminas miden 125 metros más 0,03 metros. Entonces, las láminas miden 125,03 metros, ¿verdad? Eso es lo que miden ahora el largo. Entonces, este valor todavía no me dice a mí exactamente cuánto fue lo que se levantó cada una de las placas o cuánto mide Y, ¿verdad? Para sacar cuánto mide Y, tenemos que usar un poquito de trigonometría. Bueno, no, trigonometría no, usar el teorema de Pitágoras, mejor dicho, ¿verdad? Porque vean que se forma entonces aquí un triángulo rectángulo. Y ya sabemos que la hipotenusa de ese triángulo mide 125,03 metros. También sabemos otra cosa. También sabemos que el lado de abajo, el cateto horizontal, ¿verdad? Tiene que medir lo mismo que medía la lámina de concreto cuando todavía no se había expandido. Entonces, tiene que medir 125 metros. ¿Ok? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que decía que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Nosotros podemos aplicarlo aquí y decir entonces que el primer cateto al cuadrado, que mide 125 metros, más el segundo cateto al cuadrado, que mide Y, ¿verdad? Es igual a la hipotenusa al cuadrado, que mide 125,03 metros al cuadrado. Entonces, con esa ecuación podemos despejar Y. Y sería igual a la raíz cuadrada de 125,03 metros al cuadrado menos 125 metros al cuadrado. Este cálculo nos va a dar, evidentemente, un número muy pequeño. Entonces, es buena idea poner la calculadora con muchas cifras para poder observar la diferencia. ¿Cuánto da eso? A mí me da que eso es igual a, ya les digo, chicos, bueno, ajá, es igual a 2,74 metros aproximadamente, ¿verdad? Entonces sí es bastante. O sea, que las dos láminas de concreto se expanden solamente 3 centímetros, pero al final se levantan más de 2 metros. Eso es mucho, ¿verdad? Eso es mucho. Entonces, evidentemente, ¿verdad? La expansión de las láminas puede representar un desafío de ingeniería. Entonces, para poder hacer frente a eso, cuando unos ingenieros diseñan un puente, tienen que dejar un espacio vacío para permitir que las láminas se expandan sin ocasionar un problema estructural grave a la hora de que se expandan. ¿De acuerdo? Ok, entonces, una cosa que es muy importante para explicar las leyes de la termodinámica es el concepto de una máquina térmica. Entonces, voy a irme a el libro para mostrarles una imagen. Mm, ok, entonces, una máquina térmica
es cualquier dispositivo que transforma el calor en trabajo. ¿De qué quiere decir eso? Bueno, recuerden que el calor, ¿verdad? Es cuando se libera energía debido a una diferencia de temperaturas. Entonces, una máquina térmica puede agarrar, por ejemplo, el calor que libera el carbón cuando se quema o el vapor, ¿verdad? Cuando se calienta y transformar la energía del vapor en un trabajo. El trabajo en física era el uso que se le daba a la energía para producir una fuerza, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que ustedes quieren hacer es transformar el calor en una fuerza. Y la fuerza se utiliza para producir un movimiento deseado. Por ejemplo, un movimiento que se utiliza mucho es el de una máquina que mueve un vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, el motor de un tren o el motor de un carro, ¿verdad? Lo que hace es transformar el calor que libera la gasolina en movimiento. Eso es, ¿verdad? O sea, es transformar una fuente de energía en movimiento. Entonces, por mucho tiempo, ¿verdad? Los ingenieros y los físicos también pasaron mucho tiempo buscando lo que se conoció como una máquina de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo es una máquina a la cual, si usted le daba, por ejemplo, un joule de calor, la máquina tenía que producir exactamente un joule de trabajo. O sea, estaban buscando una máquina que transformara exactamente la cantidad de energía que recibía en trabajo. Pero eso nunca lo pudieron encontrar. Ahí se volvió la página, ya voy. Porque resulta ser que las máquinas térmicas siempre producen menos trabajo que la cantidad de energía que reciben en forma de calor. O sea que las máquinas térmicas no son eficientes porque producen menos trabajo, producen menos, ¿verdad? De lo que se les da aquí. Entonces, una máquina térmica básicamente se describe mediante este diagrama de acá. Vamos a explicarlo un poco. Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que se encuentra entre dos fuentes de calor. Una fuente de calor o un depósito térmico, como también se le conoce, es simplemente un objeto que se encuentra a cierta temperatura. Entonces, la máquina térmica se encuentra entre un depósito que es caliente y un depósito que es frío, ¿verdad? Entonces, la máquina térmica, ¿qué es lo que hace? La máquina térmica lo que hace es que absorbe el calor del depósito caliente, ¿verdad? Absorbe el calor y con ese calor, la máquina térmica produce un trabajo. Pero también la máquina térmica tiene que enviar cierta parte de la energía que absorbió del depósito caliente al depósito frío. Entonces, básicamente, si ustedes lo representan como una ecuación, vamos a hacer eso, vamos a poner una ecuación en la pizarra. Una máquina térmica, ¿verdad? Entonces, lo que hace es estar entre un depósito caliente y un depósito frío. El depósito caliente se encuentra a una temperatura, vamos a llamarla temperatura TH, y el frío a TC. Se llama TH porque en inglés, ¿verdad? En inglés, digamos, caliente se dice hot, entonces se escribe con H. Y TC porque en inglés caliente se dice cool, o cold, ¿verdad? Entonces se escribe con C. Entonces, la máquina térmica se encuentra entre los dos depósitos. Esto es la máquina térmica. O sea, la máquina térmica es un motor, ¿verdad?
Un motor de combustión, un motor a leña, un motor de vapor, cualquier tipo de motor. Y la máquina térmica entonces lo que hace es que se roba energía del depósito caliente. Esa energía es calor, calor llamado QH, ¿verdad? Y transforma ese calor en trabajo. El trabajo es entonces la forma de energía que es aprovechable por el ser humano. Trabajo W. Pero el problema es que también una parte de esa energía se pierde, digamos, o se disipa al depósito frío, QC. Entonces, por ejemplo, si esta máquina térmica fuera un motor de un carro, el depósito caliente se representaría mediante el interior del motor que está muy caliente por la gasolina. Mientras que el depósito frío sería todo el medio ambiente que rodea el carro que está más frío que el motor. Y el trabajo sería entonces la energía que produce el motor para mover el carro. Entonces, debido a la conservación de la energía, decimos que el calor de entrada QH es igual al calor que se pierde QC más el trabajo, ¿verdad? O sea, porque lo que entra es QH y lo que sale es QC más W. Entonces, por mucho tiempo, ¿verdad? Los ingenieros intentaron buscar una máquina que fuera perfectamente eficiente. O sea, una máquina que no pierde o que no disipa energía al depósito frío. Pero se dieron cuenta que eso no puede ocurrir. O sea, siempre, por más bien hecha que esté la máquina, por más eficiente que sea, siempre se va a perder una parte de la energía en forma de calor de salida. Entonces, para poder tener una medida de qué tan eficiente es una máquina térmica, se definió el concepto de eficiencia. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica se representa mediante la letra E. Y la eficiencia es igual al trabajo producido por la máquina dividido entre el calor de entrada. Entonces, básicamente, la eficiencia es un número que nos dice, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo produce por unidad de calor añadido? Una máquina térmica que fuera perfectamente eficiente sería una máquina que hipotéticamente podría producir la misma cantidad de trabajo que el calor que recibe, pero esa máquina no existe. Entonces, una forma muy conveniente de enunciar la segunda ley de la termodinámica es diciéndolo de esta forma. No existen máquinas térmicas con eficiencia E igual a 1. Esto es, máquinas para las cuales el trabajo producido es igual al calor de entrada, ¿verdad? No existen. Otra forma diferente de calcular la eficiencia es utilizando esta misma ecuación. Entonces, podemos decir que el trabajo producido es igual al calor QH menos QC. Entonces, esto quiere decir que QH menos QC entre QH, ¿verdad? Esto es igual a 1 menos QC entre QH. Entonces, otra forma de decir la segunda ley de termodinámica es que para toda máquina térmica,
hay un QC que es mayor que uno. Bueno, mayor que cero, pero mayor que cero. Mayor que cero se escribe bueno, así. Mayor que cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es una máquina térmica. Las máquinas térmicas son entonces inherentemente deficientes. Entonces, existe un dispositivo hipotético llamado la máquina de Carnot. Máquina de Carnot. Bueno, Carnot es un apellido francés. Supongo que se pronuncia Carnot, pero la máquina de Carnot. Entonces, la máquina de Carnot, vamos a explicar lo que es buscándolo en el libro. Entonces, una máquina de Carnot es un dispositivo, aquí está, que funciona mediante los siguientes procesos termodinámicos. En una máquina de Carnot se producen dos isotermas y dos adiabáticas. Bien, para esta parte no es realmente muy importante que ustedes entiendan o sepan que es una adiabática y una isoterma. Pero bueno, si ya lo vieron en química, perfecto, ¿verdad? Simplemente lo que les voy a decir es que la máquina de Carnot es, en teoría, ¿verdad? La máquina térmica más eficiente que se puede producir, que se puede construir. O sea, es la máquina que produce la mayor eficiencia posible, ¿verdad? Una cosa muy importante es que la máquina de Carnot no existe realmente, o sea, no es una máquina real que usted puede ver en un museo o en un taller. O sea, la máquina de Carnot es una idealización, es una abstracción, ¿verdad? Es qué tan eficiente puede llegar a ser una máquina. Y las máquinas de Carnot no producen una eficiencia del 100% tampoco. Las eficiencias de la máquina de Carnot siempre es menor al 100%, mucho menor. Y eso quiere decir entonces que las máquinas que no son de Carnot, o sea, las máquinas reales, son todavía menos eficientes. Entonces, para una máquina de Carnot, sabemos, ¿verdad? Que la eficiencia es igual a 1 menos QC entre QH, ¿verdad? Tal y como hemos dicho acá. Entonces, para una máquina de Carnot, es posible demostrar, aunque no lo voy a hacer porque es un proceso muy tedioso, que QC entre QH es igual a la temperatura TC entre la temperatura TH. O sea, la temperatura del depósito frío entre la del depósito caliente cuando la temperatura se mide en Kelvin. Temperaturas en Kelvin. Y entonces la eficiencia de la máquina de Carnot es igual a 1 menos TC entre TH, ¿verdad? Pero esta ecuación es muy importante resaltarlo. Es aplicable solo para máquinas de Carnot, ¿verdad? No es aplicable para máquinas que no sean la de Carnot, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a irnos al libro. Ujú. Vamos a buscar aquí los ejemplos.
Ujú. Ok, vamos a hacer el problema uno. Este. Dice entonces, una máquina térmica tiene una potencia de salida mecánica de 5 kilowatts y una eficiencia del 25%, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen que la máquina tiene una potencia de salida mecánica de, 20 de 5 kilowatts, ustedes saben que un kilowatt, ¿verdad? Es una forma para medir el trabajo entre tiempo, es la potencia, ¿verdad? Entonces, 5 kilowatts significa 5 kilojoules entre segundo. O sea que cada segundo que pasa, la máquina produce un trabajo de 5 kilojoules o 5000 joules y tiene una eficiencia del 25%, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que de todo el calor que entra a la máquina, solamente el 25% termina convirtiéndose en trabajo. La pregunta luego dice, la máquina expulsa 8 por 10 a la 3 joules de energía de escape en cada ciclo. Encuentre A, la energía que admite durante cada ciclo y B, encuentre el intervalo de tiempo por cada ciclo. Ok, vamos a poner entonces esta información en la pizarra para resolver el problema. Vamos a poner entonces aquí una pizarra, ¿verdad? Vamos a poner entonces aquí los datos. Para empezar, la eficiencia era del 25%. Una cosa muy importante es que la eficiencia la estamos representando como un porcentaje, cuando la eficiencia realmente no es un porcentaje, sino que es una fracción, ¿verdad? Entonces, un 25% significa que la eficiencia realmente es de 25 entre 100, o sea, es 0,25, ¿verdad? Luego me dicen que la potencia de salida es P igual a 5 kilowatts. O sea, son 5000 joules entre segundo. Y además me dicen que el calor que entra en cada ciclo, mentira, el calor que expulsa en cada ciclo es de 8000 joules. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo se refiere a el proceso que realiza la máquina para funcionar. Porque cualquier motor, cualquier máquina es una máquina cíclica, o sea, es una máquina que repite una y otra vez un proceso mecánico o un proceso físico para poder funcionar. No necesariamente significa que la máquina tiene un ciclo que dura un segundo, o sea, puede ser que el ciclo dure menos o que dure más que un segundo. Pero de hecho, una de las preguntas era determinar cuánto dura el ciclo de la máquina, ¿verdad? Bueno, para empezar, me dicen que encuentre la energía que admite durante cada ciclo. Calcule la energía que admite durante cada ciclo. Es decir, el calor QH. Entonces, una de las fórmulas que hemos estudiado decía que la eficiencia es igual a el trabajo entre QH, ¿verdad? Entonces, casualmente yo conozco la eficiencia y me piden calcular QH, pero no conozco W. Pero también sabemos que el trabajo es igual a QC
perdón, es igual a QH menos QC. Entonces, eso quiere decir que la eficiencia también es igual a QH menos QC entre QH. O sea, la eficiencia es igual a 1 menos QC entre QH. Entonces, nosotros sabemos que el calor que se expulsa en cada ciclo es de 8000 joules. Eso quiere decir que QC es igual a 8000 joules, ¿verdad? Y nosotros podemos usar esta ecuación para despejar el valor de QH. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacerlo aquí arribita. Entonces, tenemos que QC entre QH es igual a 1 menos E. Entonces, eso quiere decir que QH es igual a QC entre 1 menos E, ¿verdad? Es decir, QH es igual a 8000 joules dividido entre 1 menos 0,25. Entonces, 8000 joules entre 1 menos 0,25 es igual a 10.067, no, perdón, 10.667 joules, ¿verdad? Vamos a decir entonces, es la energía liberada en cada ciclo de la máquina térmica. ¿De acuerdo? Esa era la primera pregunta. Nosotros, ahora que sabemos cuánto vale QH y cuánto vale QC, podemos también calcular cuánto es el trabajo que produce la máquina en cada ciclo. Entonces, el trabajo es igual a QH menos QC. O sea, es 10.667 joules menos 8000 joules. Quiere decir que el trabajo es igual a 2667 joules. Y luego si les pregunto, eh, ¿cuánto dura cada ciclo? Bueno, para sacar eso, entonces podemos utilizar la fórmula de la potencia. Es una fórmula que hemos visto nosotros cuando estamos viendo circuitos, ¿verdad? La fórmula dice que la potencia es igual al trabajo entre tiempo, donde este tiempo se refiere al tiempo que dura cada uno de los ciclos. Entonces, el tiempo es igual al trabajo entre la potencia. El tiempo es igual a 2667 joules entre la potencia que eran 5000 joules entre segundo. Entonces, 2667 entre 5000 es igual a 0,5334 segundos, lo que dura cada uno de los ciclos. Entonces, cada uno de los ciclos dura aproximadamente medio segundo. Bien. Entonces, otro problema que quiero hacer es este. Vamos a hacer el problema 7, que está en la página 582. Ajá, sí, problema 7. Dice, no, mentira, el 7 es aquí, dice. Una de las máquinas térmicas más eficientes jamás construidas es una turbina de vapor en el valle del río Ohio, que funciona entre 1870 grados Celsius y 430 grados Celsius, con energía de carbón. Entonces, para esta máquina térmica, la temperatura caliente
La TH sería entonces los 1870 Celsius. Y la temperatura fría, el TC, serían los 430 grados Celsius. Entonces la pregunta A dice, ¿cuál es la máxima eficiencia teórica? Eso quiere decir, ¿cuál sería la eficiencia que tendría la turbina si la turbina fuera efectivamente una máquina de Carnot? La pregunta B dice, ¿cuál es la eficiencia real de la máquina? Perdón, dice, la eficiencia real de la máquina es del 42%. ¿Cuánta potencia mecánica entrega la máquina si admite 1,40 por 10 a la 5 joules de energía cada segundo de depósito caliente? ¿Verdad? Entonces, vamos a contestar las preguntas. Entonces, para esto se hay que utilizar máquinas de Carnot. Vamos a poner la pizarra. Listo. Ok. Entonces, para el problema 7 nosotros tenemos que el TH y el TC eran entonces, respectivamente, bueno, TH era 1870 grados Celsius y el TC era de 430 grados Celsius. Muy importante, cuando hacemos máquinas de Carnot es fundamental que la temperatura esté en Kelvin. Entonces, como primer parte, vamos a convertir estas temperaturas a Kelvin. Entonces, para pasar de grados Celsius a Kelvin, lo que hacíamos era sumarle, ¿verdad? Le sumamos 273,15. Entonces, el TH es igual a 2143,15 Kelvin. Y el TC es igual a 703,15 Kelvin. Entonces, la primera pregunta que decía, ¿cuál es la máxima eficiencia posible, verdad? Se refiere a la eficiencia de Carnot. Entonces, la fórmula para calcular la eficiencia de Carnot es la que dice que la eficiencia es igual a 1 menos TC entre TH, pero con TC y TH en Kelvin. Entonces, esto sería igual a 1 menos 703,15 Kelvin entre 2143,15 Kelvin. O sea, sería igual a 0,672, ¿verdad? Entonces, recuerden que la eficiencia al principio siempre se la van a dar como una fracción. Ya ustedes después, si quieren, la pueden convertir a porcentaje. Entonces, esta eficiencia, ¿verdad? Corresponde a un 67,2%. O sea, eso quiere decir que para esta turbina que está operando entre dos depósitos que se encuentran a 2143,15 Kelvin y 703,15 Kelvin, la máxima eficiencia posible es de 67,2%. Pero en la parte B me dicen que la eficiencia real es todavía menor. La eficiencia real es de un 42%. Entonces, para la parte 2 vamos a decir que la eficiencia real, digámosle E real, es 42%, es decir, es igual a 0,42, ¿verdad? Entonces la pregunta dice, ¿cuánta potencia mecánica entrega la máquina si admite 1,40 por 10 a la 5 joules de energía cada segundo su depósito caliente?
Es decir, lo que me están diciendo es que para esta máquina, el QH, el calor de entrada, es entonces 1.40 por 10 a la 5 joules, ¿verdad? Hay que calcular entonces el trabajo que sale. Entonces, para eso, usamos la fórmula que dice que la eficiencia real es igual al trabajo entre QH. Entonces, el trabajo es igual a la eficiencia real por QH. Entonces, el trabajo es igual a multiplicar 0,42 por 1,40 por 10 a la 5 joules. Entonces, el trabajo es igual a 0,42 por 1,4 por 10 a la 5. Y eso me da entonces 5,88 por 10 a la 4 joules. O sea, se produce menos trabajo que la energía que consume. ¿De acuerdo? Era lo de la ley cero, ¿verdad? La ley cero de la termodinámica, lo que ustedes tienen que saber sobre sobre la ley cero es lo siguiente. La ley cero lo que dice es que es físicamente imposible que un sistema físico alcance la temperatura del cero absoluto. O sea, una máquina, como un refrigerador, por ejemplo, puede enfriar. Entonces, la temperatura puede descender, digamos, hasta un Kelvin o hasta medio Kelvin, ¿verdad? Pero nunca jamás la temperatura va a llegar a ser exactamente igual a 0 Kelvin. Porque para que una máquina térmica pueda enfriar hasta 0 Kelvin, haría falta que ese refrigerador recibiera una cantidad infinita de energía. Y eso no es posible, ¿verdad? Entonces, como es imposible que un refrigerador reciba una cantidad infinita de energía, es imposible entonces que el sistema alcance exactamente los 0 Kelvin, ¿verdad? Entonces, la temperatura no puede enfriar hasta 0 Kelvin. Nada más también para recordarlo, ¿verdad? A tenerlo aquí presente, la primera ley de la termodinámica es básicamente un enunciado que afirma la conservación de la energía. Que lo que dice es, ustedes tal vez ya sepan, ¿verdad? Que en un proceso cíclico, el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo, ¿verdad? Y la que sí es un poquillo más abstracta es la segunda ley de la termodinámica, que lo que dice es que en un proceso, ¿verdad? En un proceso físico, la entropía total del universo siempre aumenta. Otra forma diferente de enunciar la segunda ley fue como hicimos al principio de la clase, que es diciendo que para una máquina térmica, la eficiencia nunca es del 100%, siempre es menor, ¿verdad? O sea, siempre hay calor de salida. Dice entonces, un matraz volumétrico es un recipiente, ¿verdad? Fabricado de Pyrex se calibra en 20 grados Celsius. O sea, eso quiere decir que el volumen del recipiente se mide cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Dice, se llena hasta la marca de 100 mililitros con acetona
de 35 grados Celsius, pero se llenan hasta la marca de 100 mililitros con acetona a 35 grados Celsius. Después de que el matraz está lleno, la acetona se enfría y el matraz se calienta de manera que la combinación acetona-matraz alcanza una temperatura uniforme de 32 grados Celsius. Luego, la combinación se enfría a 20 grados Celsius. Pregunta, este, ¿cuál es el volumen de la acetona cuando se enfría a 20 grados Celsius? Pregunta B. En la temperatura de 32 grados Celsius, el nivel de acetona está por arriba o por debajo de la marca de 100 mililitros. En el matraz. Explique. Ujú, ujú, ujú. Ok, ya voy. Ok, entonces, vamos a poner entonces la pizarra. Un matraz, ¿verdad? Es un recipiente de laboratorio de química. Supongo que un matraz podríamos representarlo como un tubo, ¿verdad? Entonces, vamos a representar el matraz como un tubito y me dicen que el matraz está a 20 grados Celsius. Y entonces, el matraz, como ustedes saben, el matraz está con varias marquitas que sirven para medir el volumen, ¿verdad? Pero lo que sucede es que a este matraz que está a 20 grados Celsius, ustedes le van a echar acetona. Y la acetona, digamos que es de color roja, ¿verdad? No es roja, pero digamos que es de color roja. Entonces, echamos acetona que está a 35 grados Celsius, ¿verdad? Y la acetona, se llena hasta la marca de 100 mililitros. Muy importante, ¿verdad? Muy importante. Los mililitros son una unidad de volumen, ¿verdad? De volumen, no de masa, no de peso, sino de volumen. Entonces, si ustedes están llenando la acetona a 35 grados Celsius, ¿verdad? Y la están virtiendo en el matraz, que el matraz está más frío, está a 20 grados Celsius, y la acetona llega hasta la marca de 100 mililitros, bueno, eso quiere decir, ¿verdad? Que en realidad sí son 100 mililitros de acetona. O sea, tenemos por lo tanto 100 mililitros de acetona en el matraz, ¿verdad? Ok, muy bien. Luego, sucede que el sistema cambia de temperatura. Tanto el matraz como la acetona cambian a temperatura de 32 grados Celsius. Entonces, el matraz se calienta a 32 grados Celsius y la acetona se enfría a 32 grados Celsius, ¿verdad? O sea, porque el matraz pasa de 20 a 32 y la acetona pasa de 35 a 32. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el volumen
de la acetona y el volumen del matraz a 32 grados Celsius. Y para hacer eso, vamos a buscar entonces en el libro cuáles son los coeficientes volumétricos de la acetona y del matraz, porque esa información no venía en la pregunta. Entonces hay que buscarlas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner otra vez el libro. Aquí. Entonces aquí dice, ujú, que para la acetona, el coeficiente volumétrico es 1.5 por 10 a la menos 4. Y para el Pyrex, el coeficiente lineal es 3.2 por 10 a la menos 6. Entonces, vamos a anotar eso. Vamos a decir entonces que para el Pyrex es el matraz, ¿verdad? El coeficiente alfa es, pongámosle alfa P, alfa Pyrex, es igual a 3.2 por 10 a la menos 6. Entonces, el coeficiente beta para el Pyrex es 3 veces el coeficiente alfa para el Pyrex. O sea, es 3 veces 3,2 por 10 a la menos 6. Entonces es igual a 9,6 por 10 a la menos 6. A la menos 1, ¿verdad? Y para la acetona, tenemos que el coeficiente volumétrico de la acetona, pongámosle beta A, ya nos dicen que es igual a 1.5 por 10 a la menos 4 grados a la menos 1. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a calcular aquí abajito cuál va a ser el volumen de la acetona a 32 grados Celsius. Entonces, para la acetona, tenemos que el cambio de volumen es el volumen inicial por el coeficiente volumétrico de la acetona por el cambio de temperatura de la acetona. Entonces, el cambio de volumen serían los 100 mililitros por 1.5 por 10 a la menos 4 por el cambio de temperatura, que el cambio de temperatura es 32 grados menos 35 grados. Entonces, como se está enfriando, el cambio de temperatura es negativo. Entonces, el cambio de volumen para la acetona sería igual a 100 por 1.5 por 10 a la menos 4 por 32 menos 35. Me queda que es menos 0,045 mililitros, ¿verdad? Y para el matraz, o para el Pyrex, ¿verdad? La fórmula es la misma. Será el volumen inicial por el beta, pero del Pyrex, por delta T del Pyrex. Entonces, el cambio de volumen sería los 100 mililitros por
el beta del Pyrex, que es 9,6 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1, por 32 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces, el cambio de volumen sería 100 por 9,6 por 10 a la menos 6 por 32 menos 20, que es 12. Me queda que es 0,01152 mililitros, ¿verdad? Entonces, mientras que la acetona se contrajo, o sea, mientras que la acetona vio reducido su volumen, el matraz se expandió, se hizo más grande. Entonces, el cambio de volumen para el matraz es positivo. Entonces, ya calculamos, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el volumen de la acetona cuando se enfría a 20 grados? Cuando se enfría a 20 grados, no, mentira, perdón. Eso es a 32. Y luego la pregunta dice, bueno, en la pregunta, más bien vamos primero a la pregunta B. La pregunta B dice, en la temperatura de 32 grados Celsius, ¿el nivel de acetona está por arriba o por debajo de la marca de 100 mililitros del matraz? Explique. Bueno, es muy fácil, ¿verdad? Como la acetona se contrajo y el matraz se hizo más grande, eso quiere decir que ahora la acetona tuvo que haber descendido en el matraz. Entonces la respuesta sería que la acetona se encuentra por debajo de la marca en el matraz, porque el matraz se hizo más grande y la acetona se hizo más pequeñita, ¿verdad? Pero esta es la pregunta B, de hecho. Hicimos primero la pregunta B. Vamos a hacer la pregunta A. Entonces, la pregunta A lo que dice simplemente es, ¿cuál es el volumen de la acetona cuando se enfría a 20 grados Celsius? Bueno, muy fácil, ¿verdad? Mismo procedimiento. A 20 grados, entonces, podemos usar la fórmula que dice que el cambio de volumen es el volumen inicial por el beta de la acetona por el delta T de la acetona. Pero ahora, el cambio de volumen sería pasar de 100 mililitros por el beta de la acetona. El beta de la acetona era 1,5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Y la temperatura cambia de 35 a 20, entonces será 20 grados menos 35. Entonces, el cambio de volumen sería 100 por 1,5 por 10 a la menos 4 por 20 menos 35, que sería entonces menos 0,225 mililitros. Y entonces el volumen final sería los 100 mililitros menos los 0,225 mililitros, que es entonces eso sería igual a bueno, 100 menos 0,225 es 99,775 mililitros. Ese sería el volumen final de la acetona. ¿De acuerdo? Ok. Chicos, vean, me acabo de dar cuenta que les di una explicación mal. Cuando yo estaba explicando esto de la ley cero, me acabo de dar cuenta que esta no es la ley cero. Perdón, me equivoqué. Esa no es la ley cero. Lo que acabo de explicar es la tercera ley de la termodinámica, no la ley cero. Entonces, voy a explicarles qué es la ley cero. Me disculpa del caso, me acabo de dar cuenta de mi error, perdón. Entonces, vamos a irnos al libro rápidamente.
La ley cero es muy simple, en realidad. La ley cero lo que dice es, básicamente, que si usted tiene un cuerpo A y la temperatura del cuerpo A es de un valor, digamos que es de 22,5 grados, y luego tiene un cuerpo B y la temperatura del cuerpo B es de 22,5 grados, eso quiere decir que la temperatura de A y la temperatura de B son iguales. Eso es todo, ¿verdad? Ahora, la ley cero de la termodinámica hace referencia a el concepto de temperatura y el concepto de calor, ¿verdad? Recordemos que el calor es una forma de energía que fluye siempre de un cuerpo que está a mayor temperatura a otro que está a menor temperatura. Por lo tanto, lo que dice la ley cero es que cuando dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura, no fluye calor entre ellos y por lo tanto decimos que se encuentran en equilibrio termodinámico. Tal vez sea buena idea que ustedes repasen del libro el concepto de ley cero. Es una idea muy conceptual, muy teórica, no, realmente no hay, no creo que hagan problemas de esto, pero bueno, sería bueno que lo repasen. ¿De acuerdo?